Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, y el problema no es solamente para el que va a considerar una ventilación de cualquier tipo, sino inicialmente el problema es del paciente y de su familia. Sabemos que las emergencias respiratorias son la causa más frecuente por las cuales los papás consultan a los servicios de urgencias y la causa más frecuente por la que los pacientes ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el problema? Lo más importante es que hay pocas cosas que generen más ansiedad y estrés en los médicos o en los pediatras que las emergencias respiratorias y definir una vía aérea. Lo otro es que 2/3 de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo tienen un diagnóstico de falla respiratoria aguda de origen respiratorio. Las infecciones respiratorias, según la OMS, son responsables del 2% de las muertes en los niños en Estados Unidos y de 18% en el mundo. Y nuevamente recordamos lo que hablamos el día de ayer. Nosotros tenemos otra epidemiología, nosotros tenemos otro tipo de enfermedades y otro tipo de accesos al sistema de salud. Entonces, para nosotros, identificar un paciente tempranamente en los servicios de urgencias puede salvar vidas. Y lo otro que tenemos que tener claro es que la falla respiratoria es la causa más común de paro cardiorrespiratorio en los pacientes pediátricos. Entonces, identificando el problema, debemos reconocer cuándo un paciente está en falla respiratoria y para eso debemos saber qué es un paciente en falla respiratoria. La falla respiratoria es la disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Y eso cómo lo podemos ver de manera objetiva? Pues lo que dicen las guías y lo que está escrito ampliamente, pues por medio de la valoración gasimétrica. Hay un fracaso tanto en la entrega de oxígeno, que se traduce en una disminución de la presión arterial de oxígeno, y un fracaso en el proceso de eliminación de CO2, que se traduce en un aumento de la presión arterial de CO2. Pero pues muchas veces en los servicios de urgencias no es esto fácil de reconocer. Mi consejo es que no le hagan gases arteriales a los niños habitualmente. Lo que nosotros sí podemos hacer es examinar niños. ¿Y cómo los examinamos? Pues haciendo una aproximación completa del paciente, y si encontramos un paciente que tiene un aumento en el trabajo respiratorio asociado a un compromiso de nivel de conciencia y que además esto se asocia a alteración o compromiso de los indicadores de oxigenación no invasivos, pues podemos hacer de una vez diagnóstico de falla respiratoria sin tener que invadir el paciente con unos gases arteriales. Entonces, ¿cómo clasificamos la falla respiratoria? Entonces, hay unos criterios gasimétricos, de los cuales pues ya hablamos de manera tangencial. La hipoxemia se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, y que sería una falla respiratoria tipo 1 o hipoxémica, y la falla respiratoria tipo 2 o hipercápnica se define como una presión arterial de CO2 mayor a 50. Cuando hablamos de falla respiratoria hipoxémica, generalmente hablamos de compromiso pulmonar, de compromiso respiratorio. Cuando hablamos de insuficiencia, cuando hablamos de falla respiratoria tipo 2, también debemos pensar en otro tipo de patologías que me esté llevando el paciente a una falla respiratoria. ¿Y qué debemos tener en cuenta y qué debemos abordar en este caso también? No solamente el criterio gasimétrico, que como les digo es secundario, no es necesario tener gasimetría para poder hacer diagnóstico de falla respiratoria, sino también reconocer qué partes del sistema respiratorio están alteradas y qué puede ser lo que me está llevando el paciente a la falla respiratoria. Una obstrucción de la vía aérea superior, una obstrucción de la vía aérea inferior, un compromiso restrictivo del parénquima pulmonar, enfermedades del sistema nervioso periférico, síndrome de Guillain-Barré, compromiso del sistema nervioso central, trauma craneoencefálico, pacientes con alteración de la conciencia, medicamentos, intoxicaciones, en fin. Con esto, que quiero que se lleven a la casa, y para mí es muy importante, que la normalidad gasimétrica, que tener unos gases arteriales normales a expensas de un gran trabajo respiratorio, aunque logre tener metas de oxigenación, metas de ventilación e incluso metas de equilibrio ácido-base, inevitablemente nos va a llevar al paciente a paro. Entonces, ¿necesito tener gasimetría normal? No. ¿Necesito tener gasimetría? No. Necesito examinar al paciente y determinar qué paciente clínicamente puede tener un compromiso gasimétrico o de ventilación y perfusión. Entonces, ¿cuál es el curso de la falla respiratoria y por qué empecé por aquí? Hay una disfunción respiratoria. ¿Cómo saca el puntico? Hay una disfunción respiratoria. Hay una disfunción respiratoria que me va a llevar el paciente a hipoxemia, posteriormente a un trastorno de perfusión. Esto me va a llevar a transformar el metabolismo a un metabolismo anaerobio, una disfunción orgánica, y finalmente el paciente va a fallecer. ¿Cuál es mi objetivo con cualquier sistema de oxigenación que tenga? Evitar este proceso, evitar que mi paciente progrese. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Desde el servicio de urgencias. Ayer lo hablaba alguien en una charla y decía que definitivamente el manejo inicial y el manejo salvador no está en la UCI, el manejo está en urgencias. En urgencias está el pediatra que se da cuenta que este proceso empezó.
funciona? Bueno, entonces para abordar este paciente, pues para hacer este ejercicio, digamos, académico un poco más fácil, yo les traje un caso clínico. Ana es una paciente que tiene 2 años, ella consulta por un cuadro de 5 días de evolución, por fiebre y dificultad respiratoria, está en el servicio de urgencias en observación esperando traslado a piso, llaman al pediatra de urgencias y el pediatra de urgencias valora a Ana. Ana tiene unos signos vitales que muestran una presión arterial de oxígeno, una presión arterial con discreto hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, disculpen, está taquicárdica, está polipnéica, está afebril y pues está claramente desaturada. Como somos unos pediatras que hemos hecho una gran aproximación y hemos estado súper involucrados en el manejo agresivo del paciente crítico, entonces somos acuciosos y sacamos una SAFI que nos dan en 78 y con eso decidimos, pues tomamos decisiones. Entonces, ¿qué hago? Abordaje inicial. Entonces, ayer lo hablamos, triángulo de aproximación pediátrica, descubrimos que esta niña tiene aumento del trabajo respiratorio, alteración de la conciencia, pues no lo podemos identificar ahí, pero pues para tener semejante trabajo respiratorio es una niña que está muy tranquila y pues aparentemente pues tiene un color normal. Consideramos que esta niña está en el curso de una falla respiratoria, decidimos trasladarla a urgencias y es en este momento en el que decidimos o debemos pedir ayuda a una persona que sepa más que nosotros. Pedir ayuda no significa parar el manejo, pedir ayuda es avisar y pedir que de pronto haya posibilidad en una unidad de cuidado intermedio, en una unidad de cuidado intensivo, pero yo debo seguir con el manejo porque por ahora el paciente es mío. Trasladamos a una sala de reanimación donde garantizamos que tengamos un acceso venoso, que podamos garantizar un aporte de oxígeno, pero sobre todo que podamos monitorizar al paciente, no solamente ponerle un monitor y dejarlo ahí para seguir viendo consulta, sino tener un monitor, seguir el paciente y evaluar su curso clínico. Hacemos el ABC tradicional de todos los pacientes y pues con eso seguimos en nuestro manejo. Decidimos que no funciona. Entonces decidimos que nuestro paciente está en falla respiratoria y iniciamos una alternativa de manejo. Lo habló Margarita, hay diferentes alternativas de oxigenoterapia. Nosotros pues en el contexto de este paciente no vamos a considerar un sistema de bajo flujo, no vamos a considerar un sistema de cánula convencional, un sistema Venturi, necesitamos a este paciente, digamos que darle una mejor aproximación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y de manera como resumen ejecutivo, ¿cuál es la condición clínica de mi paciente? ¿Qué tan grave está? Y con ello definir qué le puedo ofrecer. La disponibilidad del recurso, dónde estoy, qué tengo a la mano y qué puedo hacer el paciente. Muchas veces, lo hablábamos esta mañana en la unidad, puede que yo sepa mucho de ventilación mecánica no invasiva, pero pues, o de cánula de alto flujo, pero no tengo cánulas de alto flujo, entonces yo tengo que saber qué recurso tengo y qué le puedo ofrecer al paciente y el tamaño del paciente. Eso va a ser definitivo para montar toda la terapia. ¿Qué es lo que yo quiero? Satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente y guiar unos objetivos terapéuticos para poder llevar a mi paciente a un curso de enfermedad benigno. Y finalmente, lograr una oxigenación adecuada utilizando la fracción inspirada de oxígeno más baja posible. Entonces, yo decido que este paciente eventualmente es… ¿Cómo me devuelvo? Yo creo que es que no tiene pila. Entonces, yo decido que mi paciente es candidato a algún tipo de ventilación mecánica. Cuando yo decido que mi paciente es candidato a algún tipo de ventilación mecánica, pues tengo 2 posibilidades que lo hablaremos más adelante, pero necesito fijarme un objetivo, 2 objetivos. El primer objetivo es el objetivo fisiológico. Necesito garantizarle de alguna manera a mi paciente un intercambio gaseoso favorable, reducir el costo metabólico de la respiración y finalmente minimizar la lesión asociada a la ventilación, cualquier tipo de ventilación que yo le pueda ofrecer al paciente. Y los objetivos clínicos, revertir la hipoxemia si es que ya el paciente está hipoxémico, revertir la acidosis respiratoria si el paciente ya la tiene, disminuir la dificultad respiratoria, prevenir que el paciente genere atelectasias y si ya las tiene, revertirlas, revertir la fatiga de la musculatura respiratoria, disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y estabilizar la pared torácica en el caso de que esté en el contexto de un paciente con trauma de tórax.
En ese escenario, yo necesito ya definir qué ventilación le voy a poner a mi paciente, una ventilación mecánica no invasiva o una ventilación mecánica invasiva. ¿Qué debo tener en cuenta? Las ventajas y las desventajas. Entonces vamos a evaluar las ventajas de una ventilación mecánica no invasiva. No requiere intubación orotraqueal. Gracias, no me toca intubar al paciente. Primera ventaja. Menor riesgo de lesión de vía aérea. Además de que me toca ventilarlo, de pronto no sé o no tengo mucha experiencia. Eso aumenta el riesgo de lesión de vía aérea y pues yo la minimizo. No requiere sedación profunda, no requiere bloqueo neuromuscular, hay menor riesgo de neumonía o infecciones asociadas a la ventilación. Y pensando en el paciente puede hablar y puede seguir comunicándose con su familia y si mejora y sus condiciones mejoran, rápidamente el paciente puede retornar a una vida de alimentación normal y eso pues es una ventaja para el paciente. Entonces en ese contexto yo decido que mi paciente es candidato a una ventilación mecánica no invasiva y la voy a considerar. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Las indicaciones pues están claras. Esta niña tiene una falla respiratoria aguda en curso y la ventilación mecánica no invasiva es el tratamiento de primera línea para paciente con falla respiratoria aguda. ¿Cumple criterios gasímétricos si los tuviera? No lo sé, porque esta niña no tiene gases, pero tiene una SAFI menor a 100, cumple criterios, listo. Ahora, ¿qué es lo otro que tengo que evaluar? Que el paciente no tenga contraindicaciones. Y para determinar las contraindicaciones en ventilación mecánica no invasiva hablamos de unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Relativas, entonces inestabilidad hemodinámica, si el paciente está en choque, yo lo puedo recuperar, las variables hemodinámicas son adecuadas, le puedo ofrecer un manejo médico, puedo garantizarle una ventilación mecánica no invasiva. Que tenga cirugía reciente de las vías respiratorias o de la vía digestiva, que tenga hemorragia de vías digestivas activa, si está controlada, pues podría hacerlo, de lo contrario no. Incapacidad para cooperar o que el paciente definitivamente no tolere las interfaces, que tenga demasiadas secreciones o que tenga una cardiopatía congénita cianosante. Y las indicaciones absolutas con las que definitivamente digo, no, este paciente no, toca listar una secuencia de intubación rápida, voy a ventilar el paciente, serían paciente en paro, paciente con coma o alteración severa de la conciencia. Recordemos o tenemos que tener claro que para tener una ventilación mecánica no invasiva yo tengo que tener el drive respiratorio conservado. En un paciente con alteración severa de la conciencia no es viable una ventilación, no está indicada, no se puede poner. Incapacidad para proteger la vía aérea, incapacidad para tolerar la interfaz o la máscara o que yo la puse, no la toleró, pero no hay ninguna manera en la que yo pueda lograr que el paciente se acople, que haya deformidad facial, trauma facial o quemaduras en la cara o que tenga un neumotórax si no está drenado. Si el neumotórax está drenado no tendría contraindicación. Entonces, ¿cómo voy a iniciar la ventilación mecánica no invasiva y cuáles son las variables que voy a tener en cuenta? Lo primero es determinar la interfase. Luego voy a montar el ventilador, voy a escoger el modo ventilatorio, voy a definir qué parámetros del ventilador le voy a poner, tengo que tener el paciente sincrónico con el ventilador y sedado, pero que la sedación me permita pues, sostener la ventilación mecánica no invasiva y finalmente debo evaluar si el paciente va a ser exitoso o definitivamente va a fallar. Entonces, las variables, la principal es determinar qué interfase le voy a poner. En el mercado hay múltiples, alternativas. Lo que tenemos claro es que lo podemos definir de acuerdo a los grupos de edad y las que más utilizamos son la mascarilla facial o la que conocemos como Total Face, la mascarilla nasal y la mascarilla buconasal, las dos últimas que mencioné, más para pacientes grandes. Los niños pequeños se benefician de las máscaras totales para favorecer el acople y lo otro que cada día usamos más son las cánulas RAM. Estas son súper útiles para pacientes recién nacidos, para pacientes lactantes menores. En esos pacientes tienen un súper buen acople con una mínima compromiso de la piel. ¿Cuál es el objetivo? Que yo encuentre el tamaño ideal para la de mi paciente, que el paciente esté cómodo, porque si el paciente no esté cómodo me va a fracasar la ventilación mecánica no invasiva, que no tenga fuga y a veces garantizar que no tenga fuga implica mucha presión. Y esa mucha presión implica lesiones en piel. Entonces, minimizar la fuga con una presión adecuada y minimizar las lesiones en piel. Eso se traduce en cuidar la piel del paciente. Siguiente. Entonces, la idea es que el paciente esté cómodo. Entonces, aquí tengo, estas fueron fotos autorizadas por los papás de los niños, son pacientes de la unidad. El primer niño tiene una máscara interfase Total Face, se ve perfectamente acoplado y como ven, la presión que necesita es alta, pero enfermería y terapia respiratoria son en extremo juiciosos con el cuidado de la piel para minimizar pues, las lesiones por cizallamiento. Y la otra máscara es una máscara nasobucal para también un niño grande, logrando un buen acople y pues, con unos buenos desenlaces en ventilación no invasiva. Ahora lo siguiente, ya tengo interfase, ¿ahora qué voy a hacer?
¿Debo montar el ventilador o escoger mi ventilador? Esto es tarea de terapia respiratoria, pero yo tengo que saber qué está haciendo la terapeuta, porque si la terapeuta está perdida y yo no me doy cuenta, fracasó la ventilación mecánica no invasiva. Entonces tengo que tener en cuenta 3 cosas importantes: el ventilador, el circuito y el sistema de humidificación. Entonces, cuando hablo del ventilador, hay 2 posibilidades: estos niños crónicos que tienen su CPAP en la casa y que que son estos ventiladores portátiles. Ese ventilador yo lo puedo usar si no hay más disponibles, y esto lo aprendimos en tiempos de ventiladores escasos. Es que los ventiladores portátiles pueden ser, y lo podemos usar si tiene posibilidad de hacer mezcla de oxígeno. Si no la tiene, no hay nada que hacer. O el ventilador convencional, que en nuestro escenario pues, clínico, la mayoría de veces es lo que disponemos. Tenemos ventiladores convencionales. Escogí mi ventilador, escogí un ventilador convencional. Ahora el circuito. El circuito parece como son simples mangueritas, pero no. El circuito viene para adulto, niño y neonato, y yo debo tener un adecuado, si no esto va a tener repercusión en el espacio muerto de mi paciente. Y finalmente el sistema de humidificación. Nosotros no nos damos cuenta habitualmente de eso, pero existen 2 sistemas de humidificación, activa y pasiva. El que más usamos acá en la fundación es el de sistema de humidificación activa. Es un poquito más costoso y de pronto condensa un poco más los circuitos, pero pues es un ventilador cómodo, un sistema que la gente puede usar. Y el otro sistema, que es la pasiva, que es con estos filtros que conocemos, el más popular es el de nariz de camello, pero pues esto se asocia a hipercamias y trastornos, digamos que no quisiera uno manejar. Si disponemos de un sistema de ventilación activa, de humidificación activa, mejor. Siguiente. Entonces, basado en esto, montamos, esta es una foto de nuestra unidad también, montamos este ventilador. Aquí que tenemos un ventilador con unos circuitos, el circuito que va del ventilador al sistema de humidificación, del sistema de humidificación a la interfase y al niño. Listo. Entonces, ¿cómo va a iniciar la ventilación mecánica no invasiva? ¿Cuántos modos tengo disponibles? Digamos que modos para poner en urgencias, los más populares y los más fáciles son 2. El modo CPAP, solo CPAP, y el otro que es un asisto controlado, que es controlado por presión. Entonces, el modo CPAP es un modo muy sencillo, realmente es el modo que todos podríamos montar. Lo que queremos es favorecer el reclutamiento alveolar. Lo que yo hago es mandarle al paciente presión positiva en flujo continuo todo el tiempo, durante todas las fases del ciclo respiratorio, permite que el niño o el paciente respire libremente. Solo se programa presión positiva en el circuito, o sea, el único factor que tengo que programar es la presión positiva, y la FIO2 ya lo vamos a ver. Y pues si el paciente está muy comprometido o yo tengo otras herramientas para ofrecerle, le puedo ofrecer CPAP más presión soporte como una alternativa plus al modo ventilatorio. El gran problema es que no proporciona soporte en cada respiración. Si el paciente hace apnea o hace una bradipnea, pues el CPAP no tiene nada que ofrecerle, no es una buena alternativa. Entonces, en pacientes con algún grado de compromiso o alteración de la conciencia, con sedaciones un poquito más profundas, pues CPAP solo no es una alternativa. Y el otro modo es el modo asisto controlado, que es controlado por presión. Este le da al paciente, obviamente, mayor soporte respiratorio, porque yo le programo unas respiraciones que van a ser como unas respiraciones de rescate, para que el paciente no vaya solo, digamos, en todo el proceso de respiración. Tiene compensación de fuga, tiene mayor soporte respiratorio, favorece la sincronía con el paciente, y está indicado, como tiene apoyo y soporte con frecuencia respiratoria, en los pacientes que tienen disfunción de bomba, algunos pacientes profundamente sedados. Este tipo de pacientes puede ser una herramienta. Entonces, ¿qué le voy a montar al CPAP? Yo decidí que mi paciente no está tan grave y que de pronto solamente necesita presión positiva. Entonces, si necesita solo presión positiva, le voy a montar un CPAP, y al CPAP le voy a cuadrar las 2 variables que toca cuadrar: presión positiva continua de la vía aérea y FIO2. ¿Cómo debo iniciar el CPAP en la presión continua de la vía aérea? Se inicia de 4 a 6 centímetros de agua, y valoro a mi paciente, porque vuelvo y digo, si tengo el paciente en reanimación, no es dejé el paciente, le monté el ventilador, me fui a dar consulta. No, dejé el paciente, monté el ventilador y evoluciono ahí con el ojo encima del paciente, porque me puede fallar en cualquier momento. Entonces, monto la presión continua de la vía aérea, 4 a 6 centímetros de agua, y voy revalorando. Si logro metas de oxigenación, me quedo quieta. Si no,
voy subiendo de a 2 en 2 hasta lograr las metas máximo 10 centímetros de agua. Y la FIO2 en todos los protocolos iniciamos con 100% y vamos titulando, siempre vamos titulando. No puede ser que yo monte mi ventilador con FIO2 al 100%, el niño satura 100% y 8 horas después que se va a la UCI sigue con 100%. El oxígeno es un medicamento, produce radicales libres, lesión pulmonar, hay que estar encima del oxígeno y si el paciente lo tolera, disminuir la FIO2. Ahora el paciente está más comprometido, yo le voy a montar un asistocontrol con presión control. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta? ¿Qué voy a tener en cuenta? Lo primero que le programo es la presión inspiratoria. La presión inspiratoria es la presión máxima a la que yo creo que el paciente debe llegar. Entonces, como inicio, 8 a 10 centímetros de agua y voy titulando. Miro mi paciente y voy subiendo de a 2 en 2, de a 2 en 2, hasta que pueda lograr máximo 20 en los servicios de urgencias. La frecuencia respiratoria, recuerden que este es un modo de respaldo y aquí lo que puedo hacer es soportar a mi paciente. Yo evalúo a mi paciente, miro cuántas respiraciones tiene mi paciente y cuadro un poco menos para que sea un respaldo para él. Inicio de acuerdo al grupo de edad, porque acuérdense que los niños respiran de acuerdo al grupo de edad en diferentes frecuencias respiratorias. El tiempo inspiratorio depende de la edad. Habitualmente empezamos en 0,5 en los niños más pequeños y vamos aumentando en los niños grandes 1. PEP, la presión inspiratoria al final de la presión positiva al final de la expiración, es básicamente una estrategia fabulosa para optimizar el reclutamiento, prevenir el colapso alveolar y pues favorecer la oxigenación, mejora la capacidad residual funcional. En ese sentido, todos los pacientes tienen que tener PEP. Y la manera, se debe iniciar con 5 centímetros de agua. Si yo estoy en condiciones de hacerlo y mi paciente lo tolera hemodinámicamente, yo puedo subir el PVP no más de 8 en los servicios de urgencias, logrando que el paciente se reclute más y oxigene más. El FIO2, ya lo hablamos, 100%, ir disminuyendo progresivamente según la tolerancia del paciente. Y en estos modos, habitualmente se programa la rampa. La rampa es el tiempo en el cual el paciente va a lograr esa presión inspiratoria que yo le logré en la inspiración, en el ciclo respiratorio. Habitualmente se programa el 50% en algunos ventiladores. Los ventiladores, siguiente por favor. Este ventilador, por ejemplo, programa la rampa en el que dice 50 con un porcentaje abajo, ese. Ahí se programa en 50%. Hay que tener precaución con los pacientes con patología obstructiva. No es el objetivo de esta charla, pero cuando ventilamos pacientes tenemos que tener en cuenta que tienen niño. ¿Es una patología obstructiva? O sea, ¿es un niño con bronquiolitis, es un niño con crisis asmática o es un niño con una patología restrictiva? ¿Tiene neumonía? ¿Tiene edema pulmonar? Entonces, si yo estoy en el contexto de un paciente con patología obstructiva, crisis asmática severa, debo tener presente que si yo tengo la rampa muy alta, o sea, si la pongo en 1 o si la pongo en 75, el paciente me puede atrapar más aire, riesgo de neumotórax, entonces mejor en esos pacientes montar la rampa más bajita, 25%. Algunos ventiladores, como el ventilador que les mostré anteriormente, esta rampa se programa en litros por minuto. En ese sentido se programa 1.5 a 2 litros por kilo. ¿Listo? Siguiente. Entonces este es el ventilador, así queda programado un ventilador cuando programa una ventilación no invasiva. Los parámetros que están abajo son los que yo programo, ahí se programó frecuencia respiratoria de 20, con una presión inspiratoria de 16, tiempo inspiratorio de 0,9, casi 1, porque este es un niño grande, con una rampa del 50% y con eso yo logro una mecánica ventilatoria favorable y el paciente está acoplado. Obviamente hay que revalorar el paciente cada por lo menos cada 30 minutos apenas la monto y luego lo que hablamos en ventilación mecánica no invasiva es que las primeras 2 horas son las horas de oro en las que tomamos decisiones y definimos si el paciente necesita ajustes. Entonces ya monté el ventilador, ahora necesito que el niño se acople. ¿Qué hago si el paciente no está acoplado? ¿Qué tengo que tener presente si el paciente no está acoplado? Si el paciente se me desacopló, entonces 1, que tenga una pobre sedación, 2, que el niño no tolere la interfase, a veces iniciamos con una nasobucal, no la tolera y toleran mejor la total phase, entonces podemos cambiar la interfaz, que el paciente se esté autociclando o que yo haya programado el ventilador con una sensibilidad demasiado baja y se autocicle, o que el paciente tenga un esfuerzo respiratorio insuficiente para desencadenar la ventilación. ¿Qué tengo que hacer? Optimizar la ventilación, la sedación y establecer una sensibilidad adecuada para que el paciente pueda activar el ciclo respiratorio.
Entonces, no me voy a detener en esto porque no es el objetivo de esta charla, pero la elección óptima del sedante debe favorecer que el niño tenga un estímulo respiratorio adecuado y que se mantengan los reflejos protectores de la vía aérea. Si yo logro esto con una ventilación mecánica no invasiva, seguramente lo voy a lograr y voy a poder trasladar al paciente en unas buenas condiciones, logrando metas y minimizando la mortalidad. Siguiente. Entonces, lo que hablábamos, 2 horas de oro para el manejo del paciente, que debo monitorizarle al paciente en ventilación mecánica no invasiva, entonces monitoreo cardiorrespiratorio continuo. Entonces, este niño necesita un monitor, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? Si yo voy aumentando las presiones progresivamente, el paciente no puede tolerarlo, puede que no lo tolere desde el punto de vista hemodinámico y se me choquee. Si el paciente no está monitorizado, nunca me voy a dar cuenta. Que el paciente lo tolere, que esté sincrónico y que no tenga fuga, porque si tiene fuga no estoy haciendo nada y toda la presión se está saliendo. El seguimiento con índices de oxigenación que se pueden hacer en urgencias, la SAFI y el IROX, que cada vez cobran más uso. De nuestro camino debe ir hacia objetivizar la medicina y poder comentar al paciente, tengo un paciente con una dificultad respiratoria así, 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 con índices así, 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 no lo veo malito, es que está feito, no. Objetivamente los pacientes, y en ninguna UCI les van a decir que no. Si uno comenta al paciente, tengo una SAFI de 88 con un IROX de 3.5, pues súbalo. O sea, no hay opción de decir, no, espérate, pues hay que subirlo. Pero otro tipo de presentaciones pues puede dar lugar a muchas cosas. La gasimetría arterial, pues es una alternativa que debemos tener en cuenta ya cuando tenemos el paciente en ventilación mecánica no invasiva, pero no es una prioridad. Recuerden que funcionar un paciente en la arteria es doloroso, aumenta la irritabilidad, llanto, agitación y progresión de la dificultad respiratoria. Si yo no tengo posibilidad de hacer tener una gasimetría, puedo esperar, monitorizar al paciente clínicamente y tomar decisiones con eso. Y una radiografía de tórax. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito? Por favor. Disminución de la frecuencia respiratoria. Lo que más ha mostrado evidencia de que mi ventilación no invasiva va a funcionar es que la frecuencia respiratoria baje en la primera hora un 20%. Si lo logramos, muy probablemente va a funcionar. Si no, hay que pensar en otras alternativas. Disminución del esfuerzo respiratorio, del trabajo respiratorio en general, que yo pueda bajar la FiO2 de mi paciente progresivamente desde el inicio. Y pues si ha tenido atelectasias en placas previas o si el paciente se ve ocupado alveolar, que presente mejoría radiológica. En cuanto a los factores predictores de fracaso, pues los niños más pequeños van a fracasar más, los niños con dificultad respiratoria severa o los que tengan apnea, pues van a fracasar, mayor requerimiento inicial de oxígeno, incapacidad para reducir el FiO2 en las primeras 2 horas, que el niño no tolere la interfase de ninguna manera, que tenga una presión media de la vía aérea muy alta desde el inicio de la terapia, que si tengo gasometría esté en acidosis respiratoria y que persistan después de la siguiente hora o 2 horas de ventilación mecánica no invasiva, que el paciente está tan comprometido que ya está en el curso de una disfunción orgánica múltiple, que tenga un SRA moderado o severo, que tenga una falla respiratoria secundaria a otra cosa, sepsis severa, pancreatitis, politrauma. Muy probablemente ese niño va a fracasar en la ventilación mecánica no invasiva, que tenga un compromiso agudo neurológico, que tenga incapacidad para proteger la vía aérea y que tenga un IROX, por favor. Entonces, mucho se está hablando de eso, IROX hay mucho para cánula de alto flujo y no tanto como quisiéramos para pacientes en ventilación mecánica no invasiva. Lo que sabemos es que este trabajo publicado en el 2022 analizó el IROX, que es realmente una variable muy fácil de sacar, solamente toca tener la saturación, la FiO2 y la frecuencia respiratoria del paciente para calcularlo. Lo que hacemos es pues un cálculo muy sencillo que también se puede hacer por una aplicación o en la página, uno pone IROX y ahí le sale como ponga las variables y ya. Incluso le dice, si le salió esto, haga esto. Entonces es, digamos, muy fácil. Lo que se sabe es que cuando uno tiene un IROX, incluso antes de iniciar la ventilación mecánica no invasiva, menor a 2 o menor a 3, pues el fracaso va a ser como del 100%. Entonces esto confirma que un valor de IROX menor de 6 es de riesgo moderado y que si uno tiene un IROX mayor a 10, que pues es poco probable que uno lo tenga en un paciente en un curso de falla ventilatoria, pues es un predictor de éxito. Entonces, el IROX tiene un poder predictivo moderado para el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tienen un debut de falla respiratoria.
Entonces, esta es nuestra niña, le montamos la cánula, la ventilación mecánica no invasiva y la valoramos todo el tiempo. Pero la niña tórpida no responde a la interfase no invasiva, no se acopla, está agitada, mal perfundida, tiene mucho trabajo respiratorio, persiste taquicárdica, todavía muy polipnéica sin mayor cambio con relación a cuando la valoramos inicialmente. Y, por favor, le calculamos un IRROX de 2.2 con una SAFI de 85. Consideramos en este paciente un fracaso en la ventilación mecánica no invasiva, paciente con indicación de ventilación mecánica invasiva, hacemos una secuencia de intubación rápida y ventilamos el paciente. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros no somos expertos, no somos intensivistas, la terapeuta de urgencias no es la más diestra en ventilación mecánica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta para iniciar la ventilación de un paciente 3 consideraciones y son las 3T. Dale. Entonces, el trigger, que es quién me va a desencadenar el esfuerzo respiratorio, el target, cuál es mi objetivo y la terminación, qué me va a terminar el ciclo respiratorio. Cuando hablamos de trigger, decimos el niño o el ventilador, o sea, el médico. Espero. Siguiente. Y aquí podemos decidir si la estrategia es controlada, asistida o espontánea. Si el niño hace todo, la estrategia es espontánea. Si el médico hace todo o el ventilador, la estrategia es controlada. Si es como un mixto, la estrategia es asistida. Como yo estoy en urgencias, acabo de intubar a mi paciente, lo relajé para intubarlo, me toca tener una estrategia controlada. Entonces voy a poner un modo controlado. Siguiente objetivo. ¿Cómo voy a ventilar? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ventilar a mi paciente? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Lo puedo ventilar por volumen, por presión o un modo mixto que es, pues digamos que se controlan la una con la otra. Y finalmente, ¿qué me va a terminar la respiración? ¿O qué me va a terminar el ciclo respiratorio? ¿O el tiempo o el flujo? Entonces, si yo le calculo frecuencia respiratoria o un flujo que cuando se acabe, se acabó el ciclo respiratorio. Entonces, voy a cuadrar el ventilador de urgencias. Entonces, elegí que a mi niño le voy a poner un modo controlado. Siguiente. Y le voy a poner a elegir la variable de control. Entonces, que si presión, que si volumen, que si… Lo que es cierto es que la presión control en estos estudios que son un poquito más antiguos ha mostrado que es útil para recién nacidos y pacientes pequeños y que mejora la oxigenación, digamos con unas presiones más bajas y que mejora el esfuerzo respiratorio. Entonces le voy a poner un modo de presión. Y más adelante salió otro estudio en el que dice que no importa, o sea que da lo mismo, el hecho es que usted lo sepa hacer. Si usted sabe ventilar, ventile con lo que sepa, pero que pueda. Entonces lo vamos a ventilar a este niño con un modo, como es pequeño, con un modo controlado por presión. Entonces yo voy a calcular mi asisto controlado, presión control. ¿Qué le voy a calcular primero? La frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para calcular la frecuencia respiratoria e iniciar ese ventilador? La edad del paciente. Entonces, para un recién nacido unas frecuencias respiratorias más altas, para un adolescente unas más bajitas, el paciente está controlado, no hace nada, no respira, a mí me toca hacer todo, porque está bloqueado, está recién intubado. Lo siguiente que le calculo es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio es cuánto tiempo se demora uno pues, en la inspiración. Es estándar y se calcula de acuerdo a los grupos de edad. Aquí está. El PEP, nuevamente, yo no quiero que mi paciente se llene de atelectasia, se reclute, entonces yo le pongo un PEP de 5 y cuando tenga el paciente estable y lo pueda titular, lo titulo. El FIO2, inicio con 100%. La PIP, que es la presión que yo le voy a generar a mi paciente, que es con la que yo voy a programar, y con esta tengo que tener en cuenta el volumen. En este modo yo no controlo el volumen, yo no le digo al ventilador, deme tanto volumen. En este modo yo calculo una presión y esa presión me va a dar un volumen. ¿Es riesgoso? Sí, porque si el paciente está muy enfermo o yo estoy demasiado activa y le pongo mucha presión, pues voy a lesionar al paciente por mucho volumen. No es el objetivo, pero puede pasar. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo que estar pendiente, yo qué le puse a mi paciente y mi paciente qué volumen hace. Entonces, aquí cuadramos este ventilador, le pusimos a este niño una frecuencia respiratoria de 18, una presión inspirada de 20 y con eso mi paciente hace 219 cc, que se ve arriba. ¿Sí? Gracias. Que se ve arriba. Entonces, lo que debo hacer es, ¿será que ese paciente tiene mucha presión?
porque yo dije que la meta de volumen es 6 a 8 cc por kilo. Entonces, si el niño pesa 8 kilos o 9 kilos, está un poquito alto. Yo ya sé que eso está mal, entonces yo le bajo a la presión, ¿sí? Puedo poner un poquito más de PDP, si es un niño que está enfermo, ya en este niño vamos en un PDP de 10, entonces si yo empecé en 5, lo puedo ir subiendo progresivamente para garantizar o favorecer la oxigenación, cuidando siempre del volumen. Listo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Pues que mi ventilación sea protectora. Yo estoy empezando el ventilador, mi paciente no está tan enfermo. Idealmente se ventiló el paciente y no está en SDRA severo. Entonces no va a necesitar parámetros muy altos del ventilador. Ustedes ya saben cómo lo van a cuadrar, cómo se va a montar el ventilador de manera inicial y qué tienen que tener en cuenta. Entonces, pues las lesiones asociadas a la ventilación. Entonces, existe la lesión asociada a la ventilación. Hay gente que cree que los niños no tienen lesión asociada a la ventilación, pero sí está demostrado que sí. Entonces hay que cuidar el volumen, metas de volumen de 6 a 8 cc por kilo, metas de presión meseta más de 30, atelectasias, prevenir las atelectasias o el atelectotrauma con un PDP mínimo de 5 y disminuir el FiO2 en la medida de que el paciente lo permita de manera progresiva para disminuir biotrauma. Entonces, mensajes para llevar a casa, ya después de todo esto, que espero no haya estado tan enredado, no. Entonces, el objetivo principal del soporte respiratorio es la prevención de la hipoxemia grave y el mantenimiento del suministro de oxígeno para proteger la función cerebral y prevenir que el paciente progrese a falla respiratoria y pues se muera. Lo más importante es reconocer de manera temprana y eficaz al paciente que está en falla respiratoria, porque esto mejora los desenlaces clínicos y no solamente identificarlo y hacer algo, sino ver la respuesta que el paciente está teniendo a la intervención que yo le hago. Andrés lo dijo, si el paciente no me responde a la cánula de alto flujo, no es subirle a la cánula de alto flujo hasta que ya no pueda más, sino que si el paciente no responde a una ventilación mecánica no invasiva, hay que considerar la ventilación mecánica invasiva como una alternativa de tratamiento. El diagnóstico de falla respiratoria aguda es clínico, no necesitamos gasimetría para tomar decisiones. Necesitamos un paciente que esté comprometido y él nos permita tomar las decisiones adecuadas. Y el inicio de la ventilación mecánica no invasiva, basado en escalas de severidad de la enfermedad, podría optimizar el recurso. Entonces, podríamos hacer las cosas más tempranamente si no esperamos tanto y tenemos los pacientes un poquito más objetivizados. Muchas gracias.